Hola, muy buenos días. Vamos a empezar. Nos compete ver el diagnóstico y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas con la actualización que sufrió en el año 2019. Y es la guía 436-11-2019. Bueno, vamos a abarcar un tanto de los aspectos generales. En el año 2015, cerca del 99%, lo que corresponde a 302,000 muertes maternas se registraron en el mundo y se produjeron en las regiones, sobre todo en países en vías de desarrollo. ¿A qué le denominamos muerte materna? Bueno, pues es la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días posteriores a su terminación por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o bien por su manejo, pero no secundario a causas accidentales. Es importante que diferenciemos la muerte materna de causa directa y la de causa indirecta. La muerte materna de causa indirecta se relaciona a aquella como resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo. La muerte materna de causa indirecta es aquella que se asocia al embarazo en una paciente con un problema de salud ya preexistente o bien de reciente aparición y que lo agrava. La muerte materna es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva o fértil. Se considera un problema de salud pública y que afecta sobre todo a los países pobres en el mundo y tiene un gran impacto tanto familiar, social como económico. La mayoría de las muertes maternas son evitables e incluso los riesgos de muerte materna se pueden reducir mediante intervenciones de atención de salud efectivas y seguras, dentro de las cuales se han considerado el control de embarazo, la atención del parto y el puerperio por personal capacitado y el acceso a los servicios de salud materna de calidad en todos los niveles de atención. A nivel mundial, se estima que cada año del 15 al 20% de todos los embarazos se pueden complicar en algún momento sin tener algún factor o bien un riesgo aparente que desencadene así una emergencia obstétrica. ¿A qué le denominamos emergencia obstétrica? Bueno, pues es toda enfermedad grave y de presentación aguda que pone en riesgo la vida o la función de la madre, del recién nacido y bien que requiere atención médica inmediata. En México, la razón de muerte materna ha disminuido considerablemente. En el año 1990 era de 90 y en el año 2015 disminuyó a 38. Recordemos que la razón de muerte materna es el número de defunciones por cada 100,000 nacidos vivos en un año. De ahí que es prioritario identificar y eliminar los siguientes puntos que van a inferir en que se presente una emergencia obstétrica. Dentro de ellos, se estima que, primero, evitar los obstáculos al acceso a servicios de salud materna de calidad. Segundo, atender otros factores que impidan que las mujeres reciban o busquen atención durante el embarazo y el parto, tales como la pobreza, la falta de información, la inexistencia de servicios adecuados e incluso las prácticas culturales, que este punto tiene mucho que ver sobre todo en las regiones periféricas. Se estima que cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el nacimiento, de las cuales el 99% ocurre en países en desarrollo, pero sobre todo en países en zonas rurales y comunidades pobres. Derivado de toda esta problemática de salud, se han implementado estrategias e intervenciones efectivas y seguras que mejoren los desenlaces en salud durante el proceso de atención materno-infantil, entre las que destacan, primero, control prenatal oportuno y programado a cargo de personal entrenado. 2. Evitar el embarazo no deseado entre niñas y adolescentes jóvenes. 3. Practicar intervenciones quirúrgicas necesarias y seguras. 4. Otorgar atención especializada antes, durante y después del parto. Y por último, proporcionar tratamiento médico oportuno y correcto de las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o bien el aborto.
Esta guía de práctica clínica se transforma en la mayoría de su contenido en relación a las principales causas de muerte que se han presentado en los últimos 10 años y sufre una actualización en el año 2019. La guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas forma parte del catálogo maestro de guías de práctica clínica, el cual se instrumenta a través del programa de acción específico, evaluación y gestión de tecnologías para la salud, de acuerdo con las estrategias y líneas de acción que considera el Programa Nacional de Salud estimado 2019-2024. ¿Cuál es la finalidad de este catálogo? Bueno, pues es establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia posible. Esta guía pone a disposición del personal del primero, segundo y tercer nivel de atención, con la intención de poderles proveer de los insumos estimados para cada nivel de atención. El primer padecimiento que vamos a considerar es la apendicitis aguda en el embarazo. Bueno, pues este es un padecimiento frecuente en el embarazo. ¿Y a qué le denominamos apendicitis? Es la inflamación del apéndice que se encuentra en el intestino grueso y que requiere un procedimiento quirúrgico de emergencia. Se puede presentar en cualquier momento del embarazo, pero es más común en el segundo trimestre del embarazo. Su cuadro clínico, bueno, se caracteriza por dolor en la fosa ilíaca derecha, que es el síntoma más frecuente. En el segundo y tercer trimestre del embarazo puede causar la migración caudal del apéndice y el dolor se puede presentar en la fosa ilíaca o bien en hipocondrio derechos. El cuadro atípico se caracteriza por epigastralgia, distensión abdominal y dolor difuso en el cuadrante inferior derecho. Y bueno, aquí tenemos una imagen en donde nos permite visualizar los diferentes puntos de cómo se va comportando el dolor, dependiendo también de la edad gestacional. Bueno, dentro de los factores predictivos que se consideran, tenemos la edad mayor a 35 años y el índice de masa corporal mayor a 30. El diagnóstico. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico. Ya comentamos, dolor en fosa ilíaca derecha, que puede modificarse en algunas características. Ultrasonido. El ultrasonido se recomienda como primer estudio de imagen diagnóstica en mujeres embarazadas con dolor abdominal. ¿Qué vamos a encontrar o cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar? Presencia de estructura tubular sin peristalsis no compresiva y con diámetro mayor a 6 milímetros en la fosa ilíaca derecha. Otro estudio que puede ser útil es el Doppler color. Este es útil sobre todo en pacientes con dificultad técnica para visualizar el apéndice completo. Siguiente, una tomografía axial computada, tiene alta precisión diagnóstica, pero recordemos que en algunos momentos del embarazo no es el estudio de imagen idóneo. El siguiente, resonancia magnética simple de abdomen. Esta es más recomendable que la tomografía. Se puede realizar en cualquier momento del embarazo y, bueno, recordemos que dentro de la contraindicación es la presencia de marcapasos u otros dispositivos metálicos. El tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Y tenemos dos formas de tratamiento. Uno es la cirugía laparoscópica y el otro es la cirugía abierta. La apendicectomía laparoscópica es la técnica de elección, siempre y cuando nosotros contemos con el personal adecuado y la disponibilidad técnica. Se puede realizar en cualquier trimestre del embarazo. ¿Qué ventajas tenemos con la cirugía laparoscópica? Hay menor dolor postoperatorio en las primeras 24 horas, menor tiempo quirúrgico, menor riesgo de infecciones de la herida quirúrgica, menor estancia hospitalaria, como promedio un día, menor tiempo para regreso a las actividades normales. ¿Qué desventajas encontramos? Mayor incidencia de absceso intraabdominal. La otra forma, la cirugía abierta, una laparotomía, esta sobre todo se prefiere en el tercer trimestre del embarazo, dado que el abordaje abierto presenta dificultades técnicas por el útero grande. Entonces, este es el tipo de cirugía electiva, sobre todo
de preferencia para el tercer trimestre del embarazo. Bueno, para terminar con la apendicitis y embarazo, vamos a ver el algoritmo. Primero, debemos de tener la sospecha clínica de apendicitis. Tenemos sospecha, contamos con los estudios de imagen, ya comentamos, ultrasonido, ¿sí?, que es el estudio de elección, resonancia magnética o tomografía. Si tenemos confirmación diagnóstica, si hay confirmación diagnóstica, nos vamos a la resolución quirúrgica, ya sea por cirugía laparoscópica o bien por una cirugía abierta. Si tenemos cirugía laparoscópica, bueno, se realiza previo confirmación diagnóstica y termina en apendicectomía. Si no contamos con los recursos necesarios, la cirugía abierta y la apendicectomía respectivamente. Ya comentamos las ventajas y las desventajas del procedimiento quirúrgico laparoscópico. Siguiente patología, crisis hipertensiva en el embarazo. Bueno, primero debemos de saber cuál es la medición correcta de la presión arterial en la mujer embarazada. Se comenta que debe de realizarse en un entorno tranquilo, colocar a la paciente en reposo de 5 a 10 minutos, sentadita, de preferencia en decúbito lateral, colocar el brazalete del esfingomanómetro a nivel del corazón y tomar en cuenta el primero y el quinto ruido de Kortkov para establecer la presión sistólica y diastólica respectivamente. Y realizar al menos 2 mediciones separadas por 15 minutos. ¿A qué le denominamos crisis hipertensiva en el embarazo o puerperio? A la presencia de 2 cifras tensionales iguales o mayores a 160-110 milímetros de mercurio en un lapso igual o mayor a 15 minutos. La elevación se puede presentar en la presión sistólica, diastólica o en ambas. En una fase inicial puede cursar la paciente en forma asintomática. La siguiente, pueden presentarse datos clínicos asociados a la falla orgánica múltiple como eclampsia, falla renal, hemorragia cerebrovascular, edema pulmonar o bien falla hepática o bien incluso asociarse al desprendimiento prematuro de placenta no inserta y al riesgo de pérdida de bienestar fetal. ¿A qué le denominamos eclampsia? Bueno, es una complicación de la preeclampsia severa, ¿sí? Y aquí ya hay síntomas neurológicos que la caracterizan, como son la presencia de convulsiones, la hiperreflexia, cefalea, alteraciones visuales, fotopsia, escotomas, ceguera cortical, vasoespasmo retinal, enfermedad cerebrovascular. ¿Cuál es el cuadro clínico de la crisis hipertensiva? En el caso de la preeclampsia, cefalea en su mayoría con mayor frecuencia, vértigo en el 16.2%, visión borrosa, epigastralgia y edema. La eclampsia se caracteriza por crisis convulsivas, puede haber cefalea, vértigo, visión borrosa, epigastralgia, pérdida de la conciencia y edema. Si vemos, el cuadro clínico es muy similar. Aquí sería la presencia de crisis convulsivas o bien la pérdida de la conciencia, lo que hace la diferencia entre uno y otra patología. Con respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento de la crisis hipertensiva, dependiendo de la edad gestacional, pues va a ser la recomendación del nacimiento una vez lograda la estabilización hemodinámica. Se prefiere o se divide el tratamiento en expectante e intervencionista. El tratamiento expectante sobre todo es para embarazos menores de 34 semanas en caso de cumplir con los siguientes criterios. Criterios maternos. Tensión arterial menor a 160-110 milímetros de mercurio, ausencia de sintomatología vasculoespasmódica, ausencia de epigastralgia, ausencia de alteraciones visuales, creatinina sérica menor a 1.1 miligramos decilitro y la ausencia de síndrome de Hell, infarto al miocardio, choque, eclampsia, edema pulmonar o desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Criterios fetales. Feto vivo con pruebas de bienestar fetal, ausencia de malformaciones fetales incompatibles con la vida,
Doppler de arteria umbilical sin alteraciones. En el manejo intervencionista, que se prefiere en el embarazo mayor a 34 semanas porque ya no le vamos a ofrecer más nada al pequeño y recordemos que el proceso hipertensivo en el embarazo es progresivo y va afectando gradualmente el organismo materno. ¿Qué ventajas tenemos en realizar un manejo intervencionista? Disminuye la morbilidad materna grave, disminuye la progresión a un síndrome de Gel, pero también ¿qué desventajas? El distrés respiratorio. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis hipertensiva? Bueno, se recomienda la administración inmediata de antihipertensivos en caso de crisis hipertensiva en el embarazo o puerperio. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea en el caso de la crisis hipertensiva con eficacia similar? Nifedipino de liberación inmediata vía oral, hidralazina intravenosa, recordemos 5 miligramos cada 20 minutos hasta obtener una respuesta, como máximo 20 miligramos. Y la betalol. Al mismo tiempo, el suministro de sulfato de magnesio para prevenir y tratar la eclampsia. Para completar todo lo que comentamos, vamos a ver el algoritmo de la crisis hipertensiva en el embarazo. Primero, tenemos una paciente embarazada o puérpera con una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o bien una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Vamos a corroborar la presión arterial a los 15 minutos. Sigue mi presión arterial mayor a 160, 110. Si no, la mantenemos en vigilancia. Si sigue, iniciamos tratamiento inmediato. Manejo antihipertensivo, ya comentamos los medicamentos de primera línea, nifedipino, hidralazina, labetalol. Y por otro lado, la profilaxis de eclampsia con el suministro de sulfato de magnesio. Recordemos, 4 gramos en 250 de solución glucosada o fisiológica, dependiendo de las condiciones de la paciente, ¿sí? Para 30 minutos. Se estabiliza la presión arterial. Si la logramos estabilizar, continuamos manejo y vigilancia. Si no logramos estabilizar, si se trata de una paciente con un embarazo mayor a 34 semanas, la resolución del embarazo. Se trata de una paciente con un embarazo menor a 34 semanas, pero que no tenemos criterios que puedan agravar su condición, manejo expectante. Siguiente patología, embarazo ectópico. Recordemos que el embarazo ectópico pues, es la presencia del embarazo fuera de la cavidad uterina. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Cuadro clínico. En el embarazo ectópico roto hay dolor abdominal, rigidez y rebote a la palpación abdominal, taquicardia e hipotensión arterial, cuando ya tenemos compromiso hemodinámico. En el embarazo ectópico no roto, dolor abdominal, sangrado transvaginal, distensión abdominal y tumoración pélvica palpable. Dentro de los estudios de imagen con los que nos podemos apoyar para realizar el diagnóstico, tenemos el ultrasonido endovaginal, que es el que se prefiere, sobre todo en el caso de un embarazo ectópico tubárico. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Útero vacío, en el 67% de los casos, líquido libre en fondo de saco, 72%, tumoración anexial, 29%, saco gestacional ectópico o incluso la presencia de embrioncito. Otros hallazgos, el endometrio trilaminar y líquido libre en área perihepática y pélvica. ¿Cuál es el tratamiento? En el caso de sospecha clínica de embarazo ectópico roto, no retrasar el tratamiento quirúrgico. Es resolución quirúrgica y no hay vuelta de hoja. Tenemos dos tipos de cirugía, la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. Cirugía, en el caso de contar con el material disponible y con el personal capacitado, la cirugía laparoscópica se prefiere en lugar de una cirugía abierta, pero va a depender de que contemos con los recursos. En el caso de una cirugía abierta, podemos realizar una salpingectomía o una salpingostomía. En el caso de la salpingectomía,
Las indicaciones, pues es un embarazo ectópico roto, sangrado persistente, inestabilidad hemodinámica y adherencias severas. Se prefiere este tipo de cirugía si contamos con la salpinge sana contralateral. El otro tipo de cirugía es una salpingostomía. En el caso de la cirugía laparoscópica, ya comentamos, esta es la cirugía que se prefiere, pero va a depender de que contemos con los recursos necesarios. El manejo expectante en un embarazo ectópico roto no se recomienda, ¿sí? Y es quirúrgico. Su resolución es quirúrgica. Terminamos con el algoritmo de embarazo ectópico roto. Tenemos a una paciente en edad fértil con prueba de embarazo positiva y alguno de los siguientes síntomas o signos. Síntomas: retraso menstrual, dolor abdominal, sangrado transvaginal, síncope, dolor en la parte posterior del hombro. ¿Qué signos podemos encontrar? Hipotensión, taquicardia, alteraciones en el estado de la conciencia, signos de irritación peritoneal, dolor a la movilización cervical. Tenemos la sospecha de embarazo ectópico roto, contamos con ultrasonido, sí, confirmación diagnóstica, si no, pues mantener en vigilancia, si contamos y hay confirmación diagnóstica, el manejo es quirúrgico, ya sea cirugía abierta o bien cirugía laparoscópica. La cirugía abierta sería realización de salpingectomía o bien salpingostomía. En el caso de que no contemos con ultrasonidos y la persistencia o aumento de los signos y síntomas, ¿sí? Si no, se mantiene en vigilancia, si sí, continuamos a la resolución quirúrgica. Siguiente patología, la embolia de líquido amniótico. ¿Qué es la embolia de líquido amniótico? Bueno, pues es el paso de líquido amniótico que contiene células o tejidos fetales que pasa al torrente sanguíneo materno, causando una grave reacción. Su presentación es más frecuente durante el parto o durante las primeras horas posparto y sus principales síntomas se desarrollan en forma rápida, pueden ser dificultad respiratoria, edema pulmonar, hipotensión, paro cardiorrespiratorio y alteración del estado mental. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar embolia de líquido amniótico? 1. La edad materna avanzada, multiparidad, incremento en la presión intrauterina, alteraciones de la vasculatura uterina. Dentro de las principales manifestaciones clínicas tenemos hemorragia posparto, 50%, con coagulación intravascular diseminada, y paro cardiorrespiratorio o disfunción pulmonar en el 50% restante. La tasa de letalidad en pacientes con embolia de líquido amniótico es del 70%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, se establecen los criterios de diagnóstico de embolia de líquido amniótico por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y la Fundación de Embolia de Líquido Amniótico y se mencionan los siguientes: paro cardiorrespiratorio o hipotensión súbita, presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y compromiso respiratorio, disnea, cianosis o saturación menor al 90%. Coagulación intravascular diseminada, la presentación del cuadro clínico durante el trabajo de parto, nacimiento, o bien a los 30 minutos posteriores al alumbramiento. Ausencia de fiebre, temperatura mayor a 38 grados centígrados durante el trabajo de parto. ¿Cuáles son los datos clínicos presentados más frecuentemente? La pérdida del estado de conciencia, en un 66.7%, bradicardia fetal, dificultad respiratoria, hipotensión, cianosis y paro cardiorrespiratorio. Dentro de las manifestaciones clínicas iniciales, síntomas premonitorios, la paciente está irritable, se siente mal, sin causa aparente. Hipotensión, dificultad respiratoria y compromiso fetal agudo. Otras características asociadas: hemorragia materna, hipotensión y coagulopatía. El tratamiento. El tratamiento es un tratamiento de sostén y requiere del manejo multidisciplinario que incluya diferentes especialidades como anestesia, terapia respiratoria, medicina crítica, ginecobstetra y cuidados maternos fetales. En caso de paro cardiorrespiratorio, iniciar con la reanimación cardiopulmonar avanzada. El soporte ventilatorio, asegurar la vía aérea mediante la intubación y la adecuada oxigenación. Soporte hemodinámico, el empleo de sustancias vasopresoras, norepinefrina o de inotrópicos,
dopamina de acuerdo a la situación que se presente. Evitar la administración excesiva de líquidos parenterales, ¿sí? Evaluar tempranamente el estado de coagulación y realizar un manejo oportuno de la hemorragia, así como la transfusión agresiva. La resolución obstétrica inmediata ante un feto de más de 23 semanas de gestación y en caso de requerir histerectomía para el control del sangrado. Recordemos, estas pacientes hacen coagulopatía y esta es una de las situaciones por las cuales fallecen. Cerramos con el algoritmo de la embolia de líquido amniótico y tenemos, primero, una paciente durante el trabajo de parto y puerperio inmediato con alguno de los siguientes datos. Paro cardiorrespiratorio, hipotensión súbita, presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, compromiso respiratorio, disnea, cianosis, desaturación por debajo del 90%, coagulación intravascular diseminada y ausencia de fiebre. Sospechamos en embolia de líquido amniótico, no es tan fácil, recordemos, pero debemos de sospechar. Iniciar en forma inmediata el tratamiento con un equipo multidisciplinario. Si la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, bueno, iniciar RCP, o bien si no, y hay hemorragia, protocolo de transfusión masiva, si no hay hemorragia, bueno, con las medidas, oxígeno, mantener ventilación, vía aérea, control estricto de líquidos, el uso de vasopresores o de inotrópicos de acuerdo a la necesidad, y esta paciente debe de ser manejada en unidad de cuidados intensivos. El riesgo de muerte es muy alto en estas pacientes. Pero de aquí el éxito depende de la sospecha clínica. La siguiente patología, hiperemesis gravídica. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? Es un trastorno del embarazo que se caracteriza por la prolongación de la tendencia al vómito después del primer trimestre. Se caracteriza por pérdida de peso y desequilibrio hidroelectrolítico. El tratamiento. La primera línea es el suministro de antihistamínicos, inhibidores de receptores H1, como la hidroxicina, 25 miligramos. Antieméticos, como la metoclopramida o el ondansetrol. Corticosteroides, la vitamina 6, tiamina oral o intravenosa. En caso de falta de respuesta al manejo inicial, considerar combinar los fármacos y valorar el uso de la vía parenteral. Cerramos con el algoritmo de hiperemesis gravídica, en donde tenemos paciente embarazada con náuseas y vómitos incoercibles, más allá del primer trimestre del embarazo. Explorar a la paciente, realizar estudios de laboratorio, ¿sí? Dentro de los laboratorios, bueno, pues pedimos una biometría hemática, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, una química sanguínea completa. Si presenta alguno de los siguientes datos, como pérdida de peso mayor al 5%, deshidratación, alteraciones en los electrolitos, bueno, estamos ante un cuadro de hiperemesis gravídica. Si no tenemos ninguno de estos, el manejo es ambulatorio. En el caso de una paciente con hiperemesis gravídica, valorar, hospitalizar, hidratación intravenosa y el suministro de tiamina. Ya recordemos la primera línea, el suministro de antihistamínicos. Si hay mejora, continúa el manejo. Si no, el uso de metoclopramida o de ondansetrol. Si hay mejora, continúa manejo, pero si no hay mejora, agregamos el uso de corticosteroides. Si hay mejora, continuamos manejo, pero si no, ya el tratamiento sería la combinación de diferentes fármacos. Y en determinado momento, realizar un manejo multidisciplinario. Hospitalizar a la paciente, ¿sí? Y sería un tratamiento parenteral de forma inicial hasta que la paciente tolere la vía oral. Siguiente patología. Infarto agudo del miocardio en el embarazo. Recordemos que en la actualidad los embarazos también se presentan ya en mujeres de mayor edad. Y este es uno de los antecedentes importantes. ¿A qué le denominamos infarto agudo del miocardio? Cuando existe daño miocárdico agudo con evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda,
y detección de un aumento o caída de los valores de la troponina cardíaca y al menos una de las siguientes condiciones: síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, la evidencia de imagen por estudios de imagen de pérdida del miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad de la pared, siguiendo un patrón compatible con una etiología isquémica, y la identificación de un trombo coronario por angiografía o autopsia. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? 1. El cuadro clínico, presencia de dolor torácico en el 95% de los casos, disnea, sudoración, náusea y vómito, y otros datos como síncope y mareo. Recordemos, este es más frecuente en el tercer trimestre del embarazo y en el posparto, e involucran sobre todo a la pared anterior del corazón. La siguiente herramienta para el diagnóstico es el electrocardiograma de 12 derivaciones, en donde vamos a encontrar elevación del segmento ST. Sin embargo, su ausencia no descarta el diagnóstico. Y debemos de recordar cuáles son algunos de los hallazgos electrocardiográficos que puede presentar la paciente embarazada sin que esto represente una anormalidad. El desnivel del segmento ST, que es el más común, la inversión de la onda T y la desviación del eje a la izquierda por el incremento del volumen uterino. Choque cardiogénico es otro de las situaciones que se pueden presentar. Disección coronaria. Por laboratorio, que vamos a encontrar elevación de troponina, que esta es sugestiva de daño miocárdico subyacente, y creatinquinas, que se elevan las primeras 24 horas después del parto. No es tan fiable, pero también nos puede apoyar. Otros estudios que pueden ser útiles es el ecocardiograma, sobre todo cuando el electrocardiograma no es diagnóstico, radiografía de tórax, angiografía, tomografía computada y resonancia magnética. El tratamiento. El tratamiento de la mujer gestante con infarto agudo del miocardio es multidisciplinario y debe de integrarse al menos por cardiólogo, ginecobstetra, médico materno-fetal, anestesiólogo e intensivista. El manejo debe de incluir suplementación de oxígeno, control de la ansiedad y el dolor, terapia vasodilatadora y la anticoagulación respectiva. El tratamiento conservador se recomienda para el síndrome coronario agudo estable, sin elevación del segmento ST y que no haya criterios de riesgo. El tratamiento invasivo se recomienda en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST cuando haya criterios de riesgo. Entonces, el tratamiento lo dividimos en tratamiento farmacológico, suministro de ácido acetilsalicílico de 80 a 150 miligramos al día, el uso de beta bloqueantes, nitroglicerina, calcio antagonistas y heparina, la cual se tendrá que suspender en el caso de disección espontánea de la arteria coronaria. Y el activador recombinante del plasminógeno tisular. Este no atraviesa la placenta, pero puede producir complicaciones hemorrágicas, sangrado subplacentario. Y el tratamiento intervencionista, que es la angioplastia coronaria. Durante este procedimiento, durante el embarazo, es el tratamiento de reperfusión preferido para el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Seguimiento durante los 3 meses posteriores al evento coronario. No lactancia en madres que reciben algún tratamiento antiplaquetario, excepto el ácido acetilsalicílico a dosis bajas. No trombolisis si se sospecha de disección espontánea de la arteria coronaria, ya que aumenta el riesgo de hemorragia y progresión de la disección. Y si las condiciones del binomio lo permiten, posponer la resolución obstétrica al menos 2 semanas del síndrome coronario agudo. Y bueno, el algoritmo del infarto agudo del miocardio se establece de la siguiente manera. Mujer embarazada con los siguientes síntomas: dolor torácico, disnea, sudoración, náuseas y vómito y síncope. Tomar electrocardiograma. Si mi electrocardiograma es concluyente, iniciamos manejo inmediato y multidisciplinario. Iniciamos medidas iniciales. Suministro de oxígeno, control de la ansiedad y dolor,
terapia vasodilatadora y la anticoagulación respectiva. Si el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y con factores de riesgo, si es así, el tratamiento es invasivo, una angioplastía coronaria, y pasaría a la unidad de cuidados intensivos para su vigilancia. En el caso de que no sea así, el tratamiento es conservador. Con esto terminamos infarto agudo del miocardio. Otra patología muy importante y que pone en riesgo a la madre y al pequeño es el prolapso del cordón umbilical. Esta es una emergencia obstétrica que puede condicionar asfixia fetal debido a que el cordón umbilical atraviesa el orificio cervical interno y alcanza el canal vaginal antes o al mismo tiempo que la presentación fetal, independientemente de que las membranas se encuentren íntegras o rotas. Y aquí vemos cómo el cordón umbilical alcanza el orificio cervical interno. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos deben de hacer sospechar en un prolapso de cordón? O la posibilidad de que se presente un prolapso de cordón. Embarazo múltiple, presentación no cefálica, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, bolsa amniótica prolapsada, polihidramnios y peso al nacer menor a 2.500. Y si vemos aquí en la figura, un enanito, un bebé, en posición podálica. Y la protrusión del cordón umbilical a través del orificio cervical. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, los principales signos clínicos del prolapso del cordón umbilical son la palpación o la visualización directa del cordón umbilical a través del canal vaginal. Aquí realizamos una especuloscopía o bien un tacto vaginal. Vamos a tener alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, desaceleraciones variables, recurrentes, súbitas y con una duración mayor a 1 minuto. Por lo general son el primer signo de prolapso del cordón umbilical. Y si no, que nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de que se esté presentando un prolapso. Y la bradicardia fetal, pues es el hallazgo clínico más común. Comentamos las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la resolución quirúrgica a la brevedad. La resolución del embarazo a la brevedad, que bien puede ser quirúrgica, y si el embarazo está avanzado, pudiera ser un parto. Aunque recordemos, aquí la intención es poder alcanzar con vida a ese bebé. Dentro de esto, pues, dentro de las situaciones que podemos realizar previo a la resolución, la paciente debe de adoptar la postura en decúbito lateral con rodillas y cara pegadas al pecho, posición fetal. En lo que son ingresadas a sala de quirófano, esta posición puede disminuir la compresión del cordón. No se aconseja intentar el reacomodo manual del cordón umbilical una vez que ha protruido. Para prevenir la compresión del cordón que ha protruido, se recomienda elevar la presentación fetal, ya sea en forma manual o bien mediante el llenado vesical. Llenar la vejiga con 500 mililitros de solución salina. Esto va a hacer que se alivie la compresión del cordón umbilical al elevar la presentación fetal y disminuir la intensidad de las contracciones uterinas. Puede considerarse la tocolisis como medida temporal en caso de persistencia en las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal o en caso de que se presente alguna demora en el nacimiento. Sin embargo, la resolución obstétrica quirúrgica de urgencia, cesárea, en caso de prolapso de cordón umbilical y el nacimiento por vía vaginal no sea inminente. Entonces, el tratamiento es la resolución obstétrica a la brevedad. Cerramos con el algoritmo de prolapso del cordón umbilical. Tenemos a una paciente en trabajo de parto que presenta alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, especialmente después de la ruptura de membranas. No, continuamos vigilancia. Sí, realizar tacto vaginal o bien una especuloscopía. Si diagnosticamos prolapso de cordón umbilical, como medida, elevar la presentación fetal en forma manual o bien mediante el llenado vesical con 500 mililitros
y colocar a la paciente en posición fetal. Y el nacimiento urgente por cesárea si el parto no es inminente a la brevedad. Y con esto concluimos la guía de práctica clínica. Agradezco su atención y espero haya sido clara y que para ustedes sea útil. Buen día.